esto es Vitalmente y yo soy Carla Nacimiento. Hoy hablaremos de un tema muy importante, el dolor. Y tenemos un invitado especial, Ronald Barreto, mi médico de confianza, mi doctor favorito. Se los presento. Hola Carla, gracias por invitarme hoy. De verdad, un placer pertenecer a este segundo presentación del podcast de Vitalmente. Hoy hablaremos de un tema muy importante que es el dolor y es un placer para mí como médico intentar describir, desglosar y definir los tipos de dolor que podemos ir como seres humanos. Me parece súper importante que mezclemos lo que es el dolor físico con el dolor emocional, ya que los dos están de la mano. Es algo como de lenguaje universal, porque yo creo que no hay nadie que no haya sentido nunca dolor. Y quiero que tú nos empieces a decir o a diferenciar un dolor de espalda crónico o un dolor de corazón roto. ¿Qué duele más? ¿O duelen por igual? Ok, bueno, yo creo que tienes razón. El dolor es un síntoma universal. Yo creo que definir el dolor como un síntoma universal es bastante acertado. Y de hecho, muchas veces cuando nosotros hablamos de dolor como síntoma, lo vemos como desde un punto de vista negativo, porque si decimos el dolor es una experiencia desagradable, somática, sensorial o incluso emocional que se está generando por el daño de un tejido, ya sea real o potencial. Si tú, por ejemplo, me dices que el dolor del corazón, por ejemplo, el infarto, puede ser mucho más intenso y mucho más agudo que un dolor de espalda o una lumbalgia. Pero ya esto también va a depender de la intensidad con la que se está dañando ese tejido y va a depender a su vez de si es un dolor agudo, muy intenso o es un dolor crónico que ya hemos intentado múltiples terapias analgésicas y no funcionan. O sea, ya depende de muchos factores. O sea, entender que el dolor o el espectro del dolor no podemos individualizarlo en una sola persona porque también es un síntoma que es muy subjetivo. Entonces, dependiendo de ese ser humano, de cómo es su percepción del dolor, cómo han sido sus experiencias pasadas con el dolor, ya sea traumático o del dolor del corazón, va a tener esa subjetividad de sentir que puede ser más intenso que otro. ¿Me explico? Claro, totalmente. Lo que pasa es que eres 100% médico y científico y te fuiste al literal de un corazón roto, a un infarto. Yo me refería a un corazón roto de un desamor, de un duelo. Mezclar la parte emocional con la parte física, como que qué dolía más. ¿La parte emocional nos duele realmente o es simplemente un decir que me rompieron el corazón? Creo que de hecho tiene que esa frase del corazón roto viene porque cuando una persona atraviesa una ansiedad fuerte o una depresión fuerte, tiende a tener palpitaciones distintas, o sea, a sentirse realmente diferente. Y creo que de ahí parte lo del corazón roto, porque sienten como que ese aceleramiento en el corazón, producto de una ansiedad. Claro, todo esto se viene y se da a la luz muchísimos años después, porque al principio no se sabía a ciencia cierta qué era lo que pasaba. Y las personas se diagnosticaban como que tenían un problema realmente cardíaco al principio porque no estaba ligado con la parte emocional. Cuando yo te preguntaba sobre el corazón roto o el dolor de espalda, me estaba refiriendo más que todo a eso, a qué nos duele más, las emociones o el cuerpo. ¿Están ligados o están separados? Exacto. Justo la revisión que estuve realizando el día de ayer para prepararme para la agenda que tenía contigo, era los tipos de dolor. O sea, desde el punto de vista del ser humano, el ser humano tiene diferentes tipos de dolor. Está un dolor que es somático, que es el físico, de te pinchaste o te quemaste y eso generó una reacción corporal por los nociceptores que tenemos. Hay un dolor que también es más visceral, que es un poco más profundo, que está relacionado con nuestros órganos internos. Y hay dolores que son incluso llamados como neuropáticos, que es solamente dolor por estimulación
nerviosa. Incluso en ausencia de un estímulo hay personas que pueden sentir dolor. Ahora bien, cuando nosotros no podemos separar la organicidad de sentir dolor somático, visceral o neuropático de uno emocional. ¿Por qué? Porque las emociones están vinculadas con todos esos centros de integración del dolor. El sistema límbico, el hipocampo, la corteza prefrontal, el hipotálamo. Todas estas estructuras están íntimamente relacionadas con las emociones, con nuestras experiencias, y esas experiencias dolorosas pueden desencadenar, como muy bien tú lo has dicho en el podcast anterior, esas respuestas cardiovasculares, respiratorias, psicosomáticas, que generan en nuestro cuerpo un síntoma distinto al dolor, pero también está por esa percepción emocional de una experiencia de sufrimiento que puedes estar perfectamente sintiendo. Entonces vienen las palpitaciones, la hiperventilación, viene la sudoración, puede subir la presión arterial, puede dar taquiarritmia y una serie de síntomas gastrointestinales, respiratorios, cardiovasculares que pueden desencadenar en esa experiencia, en esa sensación que nos puede generar ese evento doloroso, ya sea una ruptura emocional, ya sea una pérdida familiar, ya sea no alcanzar un objetivo que te has tratado, perder la pérdida como espectro, una pérdida económica, una pérdida familiar, una pérdida emocional o espiritual, puede generar todas esas emociones físicas y orgánicas, o sea, no podemos separar. Ok. Cuéntanos con tu experiencia como médico, cuando llega un paciente con dolor, ¿cómo tú puedes detectar si el dolor es físico, si está muy ligado a lo emocional? ¿Tú tienes la capacidad de detectar? Porque puede ser que una persona se fracture un pie y otra lo mismo, o sea, que las dos personas tengan la misma fractura, pero una llega completamente desbordada, desesperada. ¿Estamos hablando ahí de un umbral del dolor o estamos hablando que una persona es más fuerte que la otra? ¿Cómo tú lograrías identificar o clasificar ese tipo de dolores en las personas? ¿Y cómo mezclamos las emociones con eso? O sea, poniendo el mismo dos pacientes distintos con la misma patología, pero con actitudes completamente distintas. Sí, Daniela. Por ejemplo, ahora actualmente me desempeño como médico de urgencias y en la urgencia puede llegar de todo, o sea, desde una fractura hasta un motivo de consulta muy simple y muy banal por una duda que tenga con respecto a un tratamiento. Esto es estadística, del 50 al 80% de los motivos de consultas son dolor. El dolor es el síntoma que más aqueja al paciente y el que más aqueja a los seres humanos en general, porque la mayoría de las enfermedades, por así decirlo, el síntoma más molesto o el síntoma más intenso tiende a ser el dolor, ¿ok? Hay muchas veces que los pacientes pueden venir con dolencias agudas o dolencias crónicas y por su historial de salud, su perfil físico, por las características en las que te describen el dolor, tú identificas que realmente le está ocurriendo algo orgánico. Puede ser, por ejemplo, un paciente que acude por una gastroenteritis y tiene dolor tipo cólico a nivel abdominal. Entonces, bueno, tú asocias que este tipo de dolor se debe a la inflamación a nivel intestinal. Pero hay otros tipos de dolor, sobre todo las articulaciones, las mialgias, los dolores de cabeza, los dolores incluso asociados a la región torácica por un desencadenante emocional. Y claro, mi función como médico de urgencia es descartar que realmente esa persona no tenga una causa orgánica que pueda comprometer su vida o pueda hacer un daño potencial titular. Ese es, por así decirlo, mi pensamiento médico. Pero luego que me doy cuenta que realmente el dolor no cumple las características orgánicas y empiezo más bien a preguntarle a esa persona cómo se siente, cómo durmió, si está trabajando, cómo está su esfera emocional. Claro, con el poco tiempo me permite una consulta de urgencia, pero hay oportunidades en lo que le puede hacer. Y ahí se detona el llanto. Ahí se detona
detona la irritabilidad. Ahí se detona el no poder contener ese síntoma que estaba describiendo inicialmente como dolor, que es una alarma, pero al final, en el interrogatorio y compartiendo con esa persona, te das cuenta que realmente no era un síntoma como, por lo menos muchos pacientes con fibromialgia, una enfermedad que hasta ahora se plantea que una sensibilización al dolor desde el punto de vista central está íntimamente relacionada con eventos traumáticos de infancia o puntos de inflexión en esa línea biográfica del ser humano, donde las emociones negativas son las que más han crecido y más se han estimulado. Correcto, entonces estas personas que no saben realmente cómo manejar o tratar ese dolor, lo terminan somatizando a nivel corporal, en sus articulaciones, en sus músculos, en sus tendones, y cuando tú realmente quieres indagar lo que puede integrar todo el ser humano, su ambiente, su ciclo reproductivo, su esfera familiar, su trabajo, cómo está su sueño, y te das cuenta que todo ese aspecto está alterado, y ahí es cuando empieza a llorar y te dice, y te confiesa: doctor, es que yo me siento deprimido, doctor, es que yo he tenido ideas autolíticas, doctor, es que yo siento que tengo a mis hijos, que tengo a mi marido, que tengo mi trabajo, pero ya mi cotidianidad no me llena, siento que perdí el propósito existencial, y notas que realmente lo que más te tiene que llamar la atención de ese paciente no es intentar aliviar el dolor, sino intentar transformar esa mente que siente que lo ha perdido todo. Claro. Ya sea por un dolor agudo, por un dolor crónico, o por esas vivencias y esos traumas que no pudo en algún momento superar. Y este tipo de pacientes, cuando tú los abordas y llegan a explotar en el llanto, sí son capaces de reconocer que realmente su dolor no viene netamente de la parte biológica, sino es más emocional. ¿Sí lo reconocen los pacientes o cuesta que el paciente reconozca? Sí, sobre todo el paciente que tiene un perfil ansioso suele manifestar siempre presión torácica, y a veces incluso adormecimiento de extremidad, adormecimiento facial, parestesias en las manos, hormigueos, a veces palpitaciones. Y entonces cuando ya tú le muestras que la causa orgánica está formada, por ejemplo, si una prueba de enzimas cardíacas resultaron negativas, el electro está totalmente normal, el electrocardiograma está normal, las constantes normal, buena presión arterial, buena saturación, buena frecuencia respiratoria. Cuando ya tú le logras decir, cariño, discúlpame, pero todo esto está bastante bien, ¿estás segura que hubo algún desencadenante? ¿Te sientes ansiosa por algún motivo? ¿Has tenido estrés en el trabajo recientemente? Y ahí es cuando ellos, o sea, porque yo creo que como es medicina de urgencias, ellos también buscan socorrer que no se trate realmente de un... Ojo, que ambos procesos pueden coexistir. Tú puedes tener factores de riesgo emocionales, factores de riesgos psicológicos que te puedan luego desencadenar una enfermedad orgánica, y todos están por existir en un momento. Además está mencionarte que la mayoría de un gran número de infartos se desencadena por un evento emocional previo. La somatización es real. Es totalmente real, es totalmente cierta. Entonces, cuando ya tú le logras esclarecer ese panorama de urgencia física, por así decirlo, entonces ya ella se evoca, o ese paciente masculino o femenino, se evoca a que se trate más de un motivo de consulta emocional, y ahí logra darse cuenta de que es su ansiedad, de que es su sufrimiento, su historia de sufrimiento, de que es su depresión, de que de estar polimedicado y no haber resuelto muchos problemas, lo que realmente está quejando ese paciente. Claro, yo tengo pocas alternativas terapéuticas para este tipo de pacientes, porque yo tengo que llegar hasta descartar la enfermedad que compromete su vida. Claro. Me encantaría con muchos de estos tener una segunda sesión o ver cómo progresan, participarlo a unidades de salud mental o de psicoterapia,
para que realmente resuelvan su problema, porque si no, van a estar yendo constantemente a la urgencia por esa obsesión, por adormecimiento, por parestesia, y el cuerpo está bien. Tienes que realmente trabajar esos detonantes y desencadenantes de dolor que se puedan estar solapando, mezclando con síntomas físicos. Claro. Y ahorita hablemos un poquito del dolor agudo, de una enfermedad terminal, de un dolor que no parece tener fin. Desde el punto de vista de la medicina, más allá de analgésicos, ¿cómo tratas tú a un paciente con este tipo de patología? Ok, el dolor o sea, yo siento que remontemos en este tema no lo considero aburrido o tedioso, porque realmente el dolor es muy complejo. O sea, analizar el dolor como un síntoma en todo su efecto es bastante complejo. Hay una frase que a mí me gusta mucho, que dice, no hay mayor placer que no sentir dolor. Muy buena frase. Y es una frase que a mí me marcó mucho, porque realmente el paciente lo primero que te pregunta ante cualquier procedimiento, ante cualquier enfermedad o complicación es, doctor, ¿me va a doler? Es la preocupación. O sea, yo me atrevería a decir que el 90% de las personas quieren que sus últimos momentos o vivir una vida sin dolor. ¿Verdad? No pensemos en los últimos momentos, pero pensemos en nuestra cotidianidad o día a día. Esquivar o alejarnos del dolor es la conducta que más practicamos, ¿vale? Claro, ya luego entrarían otros factores u otras entidades ya relacionadas con el comportamiento autodestructivo, que muchas veces también nos puede traer dolor. Pero bueno, volviendo a la pregunta original que me has comentado de ese dolor agudo, inicialmente, una vez que hemos saturado toda nuestra barrera energética, luego hay otros procedimientos que se pueden realizar, que son las terapias del dolor dirigido o el dolor con intervencionismo. Okay. Que son filtraciones que se pueden hacer directamente sobre la lesión afectada, sobre el órgano del sistema afectado, incluso sobre la médula, para generar que de forma local pueda existir una desconexión hacia los centros de integración superior, y entonces esa inflamación o ese dolor o esa enfermedad pueda quedar localmente activada. Esto también se puede utilizar. Pero luego, Daniela, el dolor agudo, inicialmente siempre se puede manejar o tratar analgésico, pero ya luego cuando el dolor crónico sobrepasa esas alternativas terapéuticas que tenemos, ya sea con analgésico o con intervencionismo, el paciente deriva en una polifarmacia de antidepresivos y benzodiazepínicos. ¿Por qué? Porque empieza a experimentar depresión derivada del dolor crónico y ansiedad derivada del dolor crónico. Entonces, muchas veces se sigue utilizando la terapia farmacológica para intentar evitar que este paciente tenga una depresión mayor, que ya sería un signo de alarma porque compromete su confidencialidad e incluso puede generar ideación suicida. El tema está mencionarte que una de las causas de la ideación suicida son los dolores crónicos, las patologías incapacitantes. Y a su vez, un estado de ansiedad perenne, crónico, sostenido, porque obviamente saben cuándo se va a desencadenar el dolor, si es una nueva intervención, si es cuando ya se agotan los medicamentos y tienen que volver a la farmacia, volver a comprarlos, si quieren hacer alguna actividad cotidiana como sus relaciones sexuales, actividades deportivas, salir a nadar, salir a correr, y eso le desencadena dolor y por lo tanto capacidad, entonces le va a generar ansiedad, porque llega a comprometer a ese ser humano no su estado físico, su estado psicológico, sino también su estado social, porque es una persona que ya no puede con normalidad interactuar o compartir con su familia. Entonces, indiscutiblemente, saturamos los analgésicos, saturamos los intervencionismos, saturamos las medidas antidepresivas y los ansiolíticos. Entonces tenemos que derivar a ese paciente a lo que se conoce como una unidad del dolor.
Okay. La unidad de dolor es un equipo multidisciplinario donde fisioterapeutas, reumatólogos, psicólogos, psiquiatras, médicos rehabilitadores, que intentan, bajo una serie de excepciones, mitigar ese dolor, disminuirlo. Pero ya sabiendo que ese paciente que va a terapia del dolor, lo que queremos es aliviar. Claro. Y aquí otra frase que me gusta mucho de la medicina, que es: si puedes tratar y curar, cura, pero si no puedes curar, alivia, y si no puedes aliviar, consuela. Entonces, básicamente, esta unidad del dolor se encarga de eso. O sea, buscar todas las alternativas psicológicas o todas esas herramientas que puedan servirle a esta persona, ya sea con cultura, ya sea con alimentación, ya sea con aparatología, porque hay muchos instrumentos o férulas o diferentes vendas que nos pueden ayudar a aliviar este dolor, y obviamente de la mano de la farmacología, para que realmente podamos disminuir esta carga dolorosa en este ser humano que ya crónicamente se está afectado y está mutilado. Claro. Bueno, yo aquí, desde mi rama, cambiaría como el orden de la atención. Yo me basaría primero en una atención psicológica, porque considero que cuando estamos bien aquí es mucho más fácil llevar todo lo demás. O sea, como que todos los dolores son más fáciles de llevar. Un ejemplo que puedo poner, que se me ocurre ahorita, es que un muchacho que esté jugando fútbol, un deportista profesional, en pleno campo, se lesiona y le puede doler, pero él sigue y termina su juego, termina su partido, y luego va a sentir más dolor, pero en el momento, con su, me imagino que adrenalina y con toda su euforia, no va a sentir el dolor de la misma forma que si ese muchacho está, qué sé yo, en su casa, en la computadora, pero se da el golpe o se da la lesión, la va a sentir mucho más fuerte porque no tiene esa descarga de adrenalina, sino que está simplemente normal. O peor aún, si el muchacho está deprimido, va a sentir mucho más fuerte el dolor de la lesión que si hubiese estado en la euforia del juego. Entonces, considero yo pues, que este ejemplo es bastante válido, a donde si mantenemos una salud mental óptima, o sea, si cuidamos, mejor dicho, de nuestra salud mental, y no esperar a que a acabar con todos los recursos para terminar con el dolor, sino más bien empezar desde allí, cuidar la parte mental, cuidar la parte emocional, sanar esos traumas, o sea, darle ese valor e importancia a la psicología. Yo creo que es fundamental para que esta nueva era que está creciendo, que todos nosotros que estamos como que cada día aprendiendo más y valorando más la psicología, de verdad lo pongamos en práctica con nosotros y con todos los que conocemos. Tú como médico, ¿cómo recomendarías eso? O sea, ¿cómo pondrías en práctica desde tu medicina, que es la parte científica y que no es la parte psicológica, pero sé que por tu humanidad y por tu forma de trabajar, sé que la tomas muy en cuenta? ¿Cómo la pondrías en práctica? ¿Simplemente remitiendo, escuchando más al paciente? ¿Qué recomendación le das a tus colegas médicos si mezclamos de verdad la psicología con cualquier dolor que atraviese el ser humano? Sí, yo creo que bueno, cuando estudiamos un ser humano, tenemos que verlo desde un punto de vista integral, tenemos que verlo totalmente completo. Claro, cuando ya vamos a la especialidad, muchas veces el cardiólogo se va a encargar del corazón, el gastroenterólogo del tracto digestivo, el otorrino de nariz, ojo, de nariz, garganta, oído, o sea, cada especialista tiende como que a explorar su área y no descartar, pero no tomar en cuenta ese especialista. Yo creo que la invitación que está haciendo la medicina, porque hay muchos avances en cuanto a ese punto de integración, donde se reconoce que todas las patologías pueden tener muy bien esclarecido un orden orgánico con toda una fisiopatología que hemos enriquecido a lo largo de estas últimas 100 años de una medicina basada en evidencia y totalmente bioquímica. Pero yo creo que también podemos empezar a integrar que realmente lo que puede estar pasando en todos estos seres humanos está relacionado con su historia de sufrimiento. Antes de hacer que todo sea patológico, que todo sea una enfermedad, que todo sea un trastorno, que todo sea una serie de síntomas y
ese diagnóstico, tratarlo con medicamentos. Yo creo que antes de llevar ese orden, tenemos que primero ordenar su historia de sufrimiento. Escuchar, ver cómo es su entorno social, saber incluso qué aspiraciones tiene a corto, mediano plazo, a largo plazo, saber cómo se alimenta, saber si se está nutriendo bien, porque un cerebro que está mal nutrido no puede sintetizar esa carga de neurotransmisores y de ese componente neuroendocrino que nosotros necesitamos para funcionar bien, para que todos nuestros órganos funcionen a plenitud. Entonces, ver cómo está en el trabajo, si tiene más aspiraciones en trabajo, se quiere quedar con el cargo en el que está, si incluso hasta si le rinde el dinero. O sea, el espectro del ser humano es tan amplio que no podemos simplemente decirnos que, mira, es un hueso roto, es que tiene las transaminasas elevadas, es que el colesterol, tienes que comer mejor porque es que el colesterol va para arriba. Mira, no te estás cuidando, ya la grasa visceral va en aumento, pero nos estamos enfocando en lo estético, en lo que puedo cuantificar. Y es que ese es el detalle, que muchas veces los aspectos mentales son tan cualitativos que los tienes que buscar con pinza, los tienes que desentrañar, los tienes que limpiar, los tienes que depurar de esa cabeza y que eso amerita mucho trabajo. Honestamente, a veces te confieso, ¿por qué no se da en la medicina convencional el trabajo de la salud mental? Porque es muy complejo, es demasiado complejo, no es solamente una sesión. Fíjate que ahora lo que hemos estado es hablando del concepto, ni siquiera estamos hablando de un paciente y podemos llevar más de 40 minutos hablando, ni siquiera estamos hablando con una N, claro, ¿sabes? Con una muestra, no tenemos ni siquiera una muestra para empezar a describir cómo ha sido esa línea temporal y cuáles han sido los altibajos que ha tenido ese ser humano que le pueden estar generando en ese momento actual una enfermedad. Totalmente. Claro, mi incentivo y mi incentivo a todos los colegas, y es algo que normalmente ya de unas generaciones para acá es una medicina que se está siendo aplicada, que es esa medicina integral. Por eso vemos a tantas personas hablando de salud mental, desde los residentes, desde los adjuntos, desde los especialistas, desde la comunicación audiovisual por medio de podcast, por medio de videos informativos. Ahora está muy en boga lo que es la nutrición y lo que es la salud mental, porque se están dando cuenta, si llevamos 100 años de una medicina perfeccionista, de bioquímica, de tecnología, de cualitativas, de escala, de clasificaciones, y todavía tenemos más enfermedades, todavía estas enfermedades son prevalentes, todavía hay tenemos cáncer, tenemos más enfermedades endocrinometabólicas, tenemos más personas suicidándose, tenemos más depresión crónica. Claro. Entonces, la falla sigue existiendo. Correcto, hay algo en ese orden que tú estás muy bien intuyendo, Ronan. A mí me parece que muchas veces hay que cambiar ese orden, no empezar de la farmacia, del intervencionismo, a todas esas estrategias terapéuticas para luego tratar, bueno, ahora sí, la psicología y la salud mental, porque no nos quedó más. Yo siento que todo tiene que ser integrativo y simultáneo. Totalmente. Y muchas veces seguirlo. Si tú te caíste y tienes una fractura, el manejo es con un traumatólogo utilizando antiinflamatorios. Eso es indiscutible. Si te vamos a operar de una apendicitis, el manejo es la apendicectomía. Soy de antibióticos, yo soy antiinflamatorio y un poco operatorio. Eso es indiscutible. Si tenemos un infarto en la fase aguda, tenemos que efectivamente llevarlo a hemodinamia, utilizar antiagregantes, utilizar anticoagulantes. O sea, la medicina es real, claro, y la medicina salva vidas, pero yo creo que no se puede olvidar, es que ni siquiera te puedo decir, mira, es que no se puede olvidar, no, forma parte en una evaluación integral y completa de un ser humano, involucrar su psiquis como terapia, como método terapéutico. Tienes que involucrar la psiquis de esos seres humanos y saber cómo están todos esos factores que hemos estado, todos esos espectros de la existencia, porque al final tú no puedes decir, bueno, pero ¿cómo tú te sientes? ¿Te sientes feliz, alegre, triste o con miedo? No es, porque a veces la gente comete el error de comparar el estado de salud mental con yo. Y es que un estado de salud mental es muy amplio. Claro. Es su familia, es hasta la autopercepción, es hasta me siento saludable, me siento lindo, es hasta la autoestima la que hay que ir trabajando sobre ese paciente.
Es que es como Porque dices tú, disculpa, es como dices tú, es muy amplio. muy Es amplio. que en una sesión es imposible que tú llegues ni siquiera a la cuarta parte del problema real que pueda atravesar esa persona. Y a lo que decía ahorita, por supuesto que la medicina es real y por supuesto que la medicina es sumamente importante, pero la salud mental, me atrevería a decir que está a la par con la medicina. No voy a decir que una está por encima de la otra, pero sí está muy a la par, porque sí, si a una persona se le parte un hueso, ¿verdad? Y esa persona está deprimida, yo me atrevo a decir que es mucho más difícil el proceso que va a atravesar esa persona para sanar el hueso roto que una persona que se encuentre con una estabilidad emocional. Sí, totalmente, porque es uno como lo enfrentas, como atraviesas el proceso de sanación. Entonces hay que cuidar, desde de base hay que cuidar la salud mental. Hay que cuidar cómo te sientes. Esa pregunta es tan importante y es casi nula la respuesta porque las personas responden en automático. Estoy bien. Estoy bien o estoy mal. O sea, nadie se detiene a la curva, al de verdad cómo me siento. ¿Cómo me siento? Puedes dividirlo, cómo te sientes físicamente, cómo te sientes financieramente, cómo te sientes espiritualmente. Pero respondemos como por inercia o porque ya es la costumbre, no, todo bien. Y el que está enfermo, no, me siento mal. Pero realmente es una pregunta tan amplia, o sea, puedes responder tanto en un cómo te sientes. Ahorita te lo voy a preguntar a ti. Ronald, ¿cómo te sientes? No como médico, sino como Ronald, netamente. ¿Cómo te sientes? Wow, yo creo que hablar de cómo me siento ahora, bueno, obviamente estamos todos, yo creo que todos como venezolanos, muy vulnerables y muy susceptibles a interpretar cómo realmente nos sentimos porque tenemos una pérdida y una devastación histórica en nuestro país. Llevamos apenas, o sea, me parece increíble cómo llevamos apenas 12 días y todo se siente tan reciente. Se sigue viendo la Guaira tan destruida, se sigue viendo el dolor, se sigue viendo la necesidad. Es como que si nada realmente haya cambiado o vaya a cambiar. Entonces, si tú me preguntas ahora cómo me siento mal, me siento triste, me siento un poco con incertidumbre, me siento pensativo, me siento reflexivo, me siento a veces hasta culpable, me podría decir, porque siento que esta situación ha avivado muchas cosas positivas, pero también muchas cosas negativas. Nos ha invitado a reflexionar sobre la vida, el agradecimiento, sobre nuestras aspiraciones. Nos ha invitado a unirnos más como humanos, como venezolanos. Nos ha invitado a empatizar con el dolor ajeno y no estimular tantas cosas banales y superfluas de nuestro día a día que realmente engrandecen un ego o nos dan o nos llenan nuestra barra de placer, pero nos ajenan al dolor y sufrimiento que pueden estar experimentando nuestros hermanos venezolanos actualmente. Honestamente me he sentido así, Daniela. Llevo, sin decirte mentira, unas semanas bastante reflexivas en las que, claro, el dolor se ha ido transformando, ha ido evolucionando, porque también es válido decir y mencionar que la vida sigue, la vida continúa, y que muchas veces no podemos como que seguir estimulando ese dolor. Tenemos que buscar más bien esas otras vías que más bien generan una solución o un cambio positivo para la vida de esas personas sin continuar rasgando la herida, sino permitiendo que ésta se cicatrice y que ésta deje de supurar. Esta es mi percepción de cómo me siento ahora, la verdad. Completamente de acuerdo y comparto el sentimiento contigo, ya que hemos atravesado un momento tan difícil en nuestro país. Yo creo que ha cruzado fronteras, que ha llegado más allá de los venezolanos. Creo que es un sentimiento, me atrevería a decir que casi que global, porque los venezolanos somos queridos en el mundo y fue algo muy fuerte, fue muy devastador. Es lo que dices tú, o sea, pasan los días y realmente ves como el dolor va aumentando, porque sí, pasó ya como el momento donde se movió la tierra, pero queda la herida completamente abierta.
queda la herida en nuestro país, queda la herida en todos nuestros hermanos venezolanos y es una herida que va a tomar su tiempo para sanar. Vienen bastantes secuelas a nivel emocionales. Hay muchas personas que debemos ayudar. Creo que es la forma en la que podemos sentirnos mejor, es sirviendo, es ayudando. Cada quien desde su punto, cada quien desde su posibilidad. En lo que a mí respecta, pues estoy completamente dispuesta para servir y ayudar a nivel psicológico y emocional a tantas personas. Y no solamente a esas personas que están allá, que están viviendo la realidad de perder un familiar o de perder un miembro de su cuerpo o de perder toda una vida, toda una casa. Hablo también de las personas como tú, como yo, que no estamos en esa realidad, pero que estamos afectados por lo que pasó. O sea, porque es lo que dices tú, y hemos alimentado la herida con las redes sociales, viendo muchísima información, hemos alimentado eso, que debemos en este momento comenzar a sanar y empezar a estar fuertes para servir a quien realmente ha estado afectado y para servir a todo el que nos necesite. No lo dije antes, pero Ronald no está en el país acá. Estoy segura que si hubieses estado aquí, hubiese sido uno de los primeros voluntarios en La Guaira. Pero ¿cómo sientes tú que desde afuera del país puedes servir o ayudar a Venezuela en este momento? Ayudar al dolor que está atravesando nuestro país. Yo creo que todos, creo que estaría mal de mi parte decir que todos nos sentimos como, a continuación lo voy a mencionar, porque cada persona está ayudando desde su realidad, desde sus posibilidades, correcto. Pero yo creo que todos hemos estado por diferentes fases, ¿no? Muy bien como tú lo mencionaste, esa fase inicial de que se movió la tierra, hay derrumbe, hay personas dentro. Ya luego la fase de que, bueno, mira, la mayoría de estas personas han perdido la vida, pero hay otras que tenemos que rescatar. En esa fase inicial, la verdad que hemos estado en contacto directo con varias empresas que se han destinado a movilizar insumos, recursos, donaciones hacia las zonas más afectadas, y muchos compañeros que tenemos tanto en la parte de Barquisimeto como en Caracas también hemos estado en comunicación directa con ellos para lo que necesiten. En principio, la ayuda ha sido más que todo apoyo, por así decirlo, emocional, de hablar con ellos, de saber cómo están, de saber qué hace falta, de decirles que estamos con ellos. Aunque muchas veces eso, si te confieso, se puede sentir poco, se puede sentir mínimo, se puede sentir reducido, porque cuando tú dices que mira, estoy contigo y realmente no estás allá, ya te abraza otra fase del que está afuera, que es la impotencia. Claro. Hay mucha impotencia, hay mucha culpa, porque tú sabes que el dinero no lo puede solucionar todo. A veces tú sientes que tu mejor forma de ayudar es destinando un cierto monto para compra, exacto, un fondo de ayuda para ya sea la compra de insumos, para la compra de alimentos, para el transporte, para la compra de gasolina, para incluso, porque muchas veces tú tienes que ayudar, no es precisamente al afectado, sino más bien la logística. Porque está ayudando al afectado. Correcto, para que esa ayuda se pueda movilizar, porque esas personas necesitan transporte, necesitan gasolina, necesitan una serie de productos básicos para su estadía durante La Guaira. Entonces muchas veces desde el extranjero nos podemos facilitar desde el punto de vista económico esa ayuda, pero ya luego tú sientes que necesitas estar allá abrazando a la gente, levantando el escombro, sanando una herida en los hospitales, rotando al equipo sanitario, que no se debe dar abasto, que habrán hecho guardias de más de 36 horas y han continuado al día siguiente luego de estar 4 o 5 horas. O sea, se necesita una ayuda de todas las formas posibles. No es solamente divulgar la información, no es solamente donar dinero, no es solamente apoyar a las personas vía WhatsApp, no es solamente crear contenido artístico para sensibilizar a la población, ya sea con música, ya sea con teatro, ya sea con fotografía, ya sea con pintura. O sea, no es solamente esa ayuda artística, sino la que más te puede doler, el estar. O sea, yo siento y yo creo que lo he hablado contigo porque eres mi amiga, te amo y te extraño muchísimo. Yo siento que a veces no estar es perderte la vida de las personas.
Y entonces tú puedes muchas veces desde afuera saber cómo estás tú, saber cómo estás creciendo, saber que tienes tu emprendimiento, saber que eres feliz, pero es simplemente yo no estar en una situación más crítica, que puede ser, por ejemplo, Dios te cuide, pero que tengas algún tipo de enfermedad donde yo no pueda estar. Ese grado de impotencia y de ira y de culpa me tiene que abordar. Claro. Entonces, extrapolando, nosotros como hermanos que nos amamos, siento esa misma ira, culpa, impotencia y ganas de realmente estar haciendo algo distinto, que es lo que previamente ya te he mencionado. Yo siento que activamente todos desde afuera hemos puesto ese pequeño granito de arena para sentir que estamos aliviando y que estamos de alguna forma consolando esta situación tan horrible que nos está embargando todos con una tristeza profunda, la verdad. Totalmente. Entonces aquí si ponemos, si ampliamos tu dolor, tienes el dolor de lo que está atravesando el país, pero también tienes como un dolor de migratorio, de un duelo migratorio que tienes allí. El hecho de no estar presente, activó en ti un dolor. Y ahí ves cómo podemos activar los dolores de distintas formas y que vienen, tal vez todos parten de lo mismo, ¿no? Ahorita todos tenemos como un sentimiento general, pero cada uno lo va a ir a su lado. Lo tuyo es porque eres médico y quisieras estar aquí, quisieras estar sirviendo. Yo creo que en lo particular el dolor que a mí se me activó viene de la maternidad, del ser mamá. El ponerme en el puesto de esas mamás o de esos niños que se quedaron sin mamá. Esa fue la fibra que a mí me tocó. Por eso un mismo evento para cada uno de los seres humanos puede representar algo completamente distinto. Y es ahí donde debe activarse la empatía, en la que no todos vamos a recibir el dolor igual, pero que no quiere decir que no sintamos el dolor, ¿ok? Para ir cerrando un poquito en nuestro podcast, quisiera que nos dejaras un mensaje, una recomendación, lo que te llene a ti en tu momento de dolor. Yo creo que antes de cerrar, porque honestamente no quiero cerrar, porque el tema del dolor puede tener... No, pues... episodio número 2, episodio número 3, segunda, tercera temporada del dolor, ¿sabes? O sea... Totalmente, y es un tema que es infinito, y es algo, como dijimos al principio, que es universal, o sea que todo el mundo ha sentido dolor. Universal. Yo quería acotar una frase que leí de un colega. Bueno, me gustaría compartir tantas cosas y que más bien a veces siento como que quisiera que este podcast se volviera una especie de terapia grupal. Esa es nuestra idea, que esto llegue a ser una terapia para muchísimas personas. Me encantaría, porque yo siento que es lo que dices tú, o sea, este evento va a traer tantas secuelas emocionales que vamos a tener que sanarlas desde el colectivo. Nadie va a sanar solo en su casa. No, Nadie va a no tener la voluntad y las herramientas suficientes para espiritual y emocionalmente sanar desde la soledad. Desde la soledad, porque es una energía, me explico. O sea, yo siento que creo bastante en la densidad que tienen las energías, y la energía colectiva ahora es un denso sufrimiento, es un denso dolor, una densa tristeza, y esa tenemos que sanarla desde el colectivo. Entonces, quería mencionarte que una de las cosas que estaba leyendo en estados de WhatsApp o de Instagram, hubo algo que me llamó la atención que decía vivir y servir. ¿En qué sentido? Muchas veces podemos enfocarnos en la tragedia y en su dolor, y vamos a tener el problema. Yo por lo menos te quiero preguntar, por lo menos, ¿qué he sentido como somatización del dolor durante estas 2 semanas? He tenido palpitaciones, he tenido dolores de cabeza, que yo no suelo ser migrañoso, yo no suelo tener dolores de cabeza, he tenido muchos dolores de cabeza. Se me ha agravado el insomnio, digamos, y el trastorno del sueño ha empeorado, el trastorno de la alimentación, casi siempre terminamos viendo a la 1, 2 de la mañana, a las 12 de la noche, y ya durmiendo a las 2 de la mañana, casi que diario. Y bueno, recientemente incluso, ahora estoy con antibióticos porque me enfermé. Tu sistema inmune se debilitó totalmente. Totalmente, o sea, yo no me puedo aislar de que
consecuencias en mi vida. A traerlas, ya estoy bien. Lo veo en que no estoy durmiendo bien, que estoy comiendo mal, seguramente he perdido peso, me enfermé recientemente y estoy con antibióticos porque es una infección, entonces la estoy trabajando y la estoy tratando. O sea, entonces ya estoy somatizando el dolor. Estás somatizando. Entonces, te pregunto también a ti, o sea, ¿qué has sentido durante esta semana? ¿Qué has experimentado ajeno a tu cotidianidad? Que tú digas, mira, el punto de inflexión es el evento que pasó en La Guaira, sin duda. Sin duda ese es el punto. Y yo en lo particular he sentido también palpitaciones, he sentido mucho como una carga aquí, o sea, como un peso, lo mal llamado estrés acumulado aquí. Y ahorita, en esta semana, estos últimos 4 días, una desmotivación absoluta, que no venía teniendo. O sea, estaba como muy a la alerta, a la expectativa de qué va a pasar, qué no va a pasar. Y creo que en este momento, a donde claramente ya las noticias son más desfavorables en el sentido que son menos las personas con vida que están saliendo, apareció en mí como una desmotivación. Y sé que es completamente ligado a todo lo que está atravesando el país. Y creo que esta es la forma en la que voy a empezar a reactivarme nuevamente, pues, retomando los podcasts, con mis pacientes que los he seguido manteniendo, pero tenía también que darme como una pausa. Uno no puede sobrecargar al cuerpo. Si tu cuerpo te está pidiendo para, hay que parar. Porque creo que cuando también lo forzamos demasiado, voy a estar bien, voy a estar bien, voy a estar bien, termina peor. Entonces creo que de hecho ayer dije ya no puedo más, ni siquiera quise entrenar, no pude, me sentí muy sobrecargada. Ayer tomé hoy, me siento mejor que ayer, pero ayer tenía como una desmotivación horrible. Muchas noticias de personas que se estaban esperando sacar con vida, que no salieron con vida, que como te digo, otra vez toca mi fibra materna y me parte el alma sentir como que, Dios mío, ¿qué está sintiendo esa mamá? Y esa conexión me bajó muchísimo el ánimo en lo particular. Y es lo que te pasó a ti. Terminas somatizando a tal punto que, bueno, entonces Dios no me he enfermado ni nada, pero sé que si no me daba esa pausa ayer, si hubiese forzado mi cuerpo a entrenar, hoy amanecía mínimo lesionado. Porque es que no podía, emocionalmente no me daba, y hay que también reconocer cuando tu cuerpo está dando una alerta, que esto es muy importante, y no sé si lo mencionamos realmente, el dolor es esa alerta, esa alarma. El dolor a veces, no es que a veces, el dolor realmente te quiere decir algo. Y cuando tratamos de obviar lo que nos quiere decir, podemos empeorarlo, al igual que la ansiedad. Y que todos los sentimientos que no consideramos que son importantes o que no deberían existir en nuestra vida, ellos existen por un motivo. Si tú estás en el fuego y no sientes el dolor de la quemada, pues te sigues quemando hasta llegar al punto que te quitaste la piel, ¿no? Absolutamente. Por completo. Igual pasa con la ansiedad muchas veces te quiere alertar de algo. Si tú simplemente lo que haces es ignorarla y pasarla, pues terminas enfermando. Pero creo que sí es importante el dolor. Y que este dolor que en este momento está atravesando nuestro país y nuestros países hermanos y todos los países del mundo que quieran sentirlo con nosotros, debemos utilizarlo para algo. O sea, debe tener un significado también este dolor. No solamente, nos dolió y tenemos compasión y ayudamos. No, tiene que trascender esto. Hay tantas cosas que para mí tienen que cambiar en esta nación y en el mundo entero, pero voy a hablar en este momento de Venezuela. Es tanto lo que de verdad deberíamos cambiar de raíz. Es tanto el odio que debemos cambiar por amor. El no esperar que ver a una persona abajo de un escombro para ayudarla. A veces tenemos al lado una persona que está con miles de problemas y no la ayudamos porque la vemos parada y la vemos bien. No sé si me agarras la idea, es ver en lo profundo de cada uno de los seres humanos. Esperar la catástrofe para unir. Aquí, lamentablemente, hay que esperar la catástrofe. Y creo que tenemos que aprender que no necesitamos llegar a eso para unirnos. Aquí hay pobreza, aquí hay desinformación de todo tipo, aquí hay personas que no tienen idea ni siquiera de cómo llevar una emoción, y todo eso tenemos que agarrarlo, tenemos que empezar a atenderlo, tenemos que... Aquí las personas de bajos recursos no tienen acceso realmente fácil a la ayuda psicológica. Son escasas las personas que van a una atención psicológica de bajos recursos. Y es algo que tenemos, como dices tú, que trabajar en colectivo. Ahorita no se puede esperar
con que te den la cita en el ambulatorio dentro de 3 meses. ¿Qué haces con una cita cada 6 meses? Eso no va a funcionar y es una realidad. Sí. O esperar una crisis psicótica para, bueno, mira, listo, ahora sí vamos a prestarle atención a la mente. Exactamente. O que crezca más aún la tasa de suicidio, que ya está, según la Organización Mundial de la Salud, son 720.000 personas que mueren al año por suicidio. O sea, es una tasa demasiado alta. Súper alta, súper alta. Sumamente alta. Y no es un tema que la gente tome, o sea, hay muchísimas más campañas contra el cáncer de mama que contra el suicidio. Y mueren más personas, yo creo que de suicidio que de cáncer de mama. Si vemos que hay incoherencias en la humanidad. La información y bueno, que muchas veces no tenemos que esperar un brote psicótico, no tenemos que esperar un intento autolítico, no tenemos que esperar y estar al borde de la tragedia o viviéndola en carne propia para sentir que tenemos que actuar. O sea, creo que coincido perfectamente contigo. O sea, este dolor tiene que de alguna forma trascender. Te lo prometo, en este momento no tengo la respuesta, no desconozco las alternativas. Creo que todos estamos remando a contramarea de acuerdo a nuestra posibilidad, a nuestras realidades, a nuestro espectro del dolor emocional, porque todos como seres humanos también estamos experimentando un dolor personal importante. Pero yo creo que para poder trascenderlo no podemos quedarnos de forma crónico allí, porque ya estamos viendo secuelas, por lo menos en mi caso, lo que te comenté, por lo menos en el tuyo, esa desmotivación profunda que estabas sintiendo ante esa incertidumbre de no saber cómo prosigue la historia de esas personas. Y me faltó agregar que lo comencé a mezclar también con temor a que las niñas, a mis hijas, salgan a algún lugar. O sea, esta mañana llegué al colegio pensando, Dios mío, ¿será que debí haber hecho esto o no debí haber hecho esto? O sea, se mezcló en mí un poco de que ya yo tengo mis ciertos temores, pero ahorita están muy a flor de piel. Están avivados, están estimulados y hace que esa carga basal de ansiedad que puedas tener tú como madre incremente. Claro, totalmente. Porque, mira, esto es efímero, esto es totalmente volátil, esto es improvisto totalmente, ¿sabes? O sea, ¿quién está realmente preparado para esas magnitudes de terremotos cuando todos se supone que estamos haciendo una vida cotidiana totalmente normal con proyección hasta futura? Porque todos nos imaginamos que morimos viejos, todos, sí, en nuestra mente y en nuestro pensamiento y en nuestra realidad. Y en el mañana, y en el mes que viene, y en el año que viene, y en el cumpleaños siguiente. Claro, siempre nos programamos a futuro. Correcto, siempre. Todos están. Y que yo siento que eso es saludable, porque proyectarse un futuro es crearte para él. Totalmente, pero, es que así estamos creados, pues, para pensar así. Y tenemos esa fe infinita donde nos acostamos confiados de que mañana nos vamos a levantar a preparar un desayuno. Esa creo que es nuestro primer acto de fe, es ese. Es que ya confiamos en el día siguiente y así sucesivamente, como dices tú, en el cumpleaños siguiente, ¿no? En diciembre viajamos, ¿no? Siempre estamos planificando a futuro. Diferentes episodios que no han sucedido y que de repente esto puede simplemente acabar con toda tu planificación. O sea, ¿por qué hiciste eso? Ahí lo cortaré. Ya va a quedar ya. ¿Yo? Que hay que hacer un corte aquí. Pero ¿por qué hiciste eso? O sea, no toques no y ya. No pasaba nada. Y la creo que la señora, banda ya de saturación. y una señora aquí parada viéndonos. No lo muevas, no lo muevas, no importa. Bueno. Y bueno, yo quiero volver a mencionarte esas dos palabras que me atrevo a retirar de una publicación de un colega, de un amigo, que cierra con la idea de vivir y servir. Y cómo lo anclo con todo lo que hemos hablado, sobre todo con lo que dijiste es que tenemos que aprender a canalizar este dolor para que realmente trascienda. Claro. Y yo creo que tiene que trascender a eso, tiene que trascender a vivir y a servir, porque estoy segurísimo que muchas veces nosotros que estamos afuera de Venezuela podemos sentir esa ira, esa impotencia, esa culpa, y que muchas veces, fíjate el fenómeno de la percepción del dolor, lo que tú estás mencionando, quizás el que está dentro
puedes sentir una carga emocional muy importante, pero solo el mero hecho de que está sirviendo y que está viviendo para servir atenúa y apacigua la carga del dolor. Exactamente. Yo ahí me agarro de la frase de la Madre Teresa que dice: el que no vive para servir, no sirve para vivir. Esta es un poquito más fuerte, pero de verdad la amo y me la agarré desde el día que la leí. Debemos vivir para servir. Creo que esa es nuestra misión en esta tierra, pues. Siempre alguien de una u otra forma va a necesitar de nosotros, de nuestro servicio. Y nosotros a su vez del servicio de alguien. Sí, totalmente. Para cerrar, te repito la pregunta: ¿cómo manejas tu dolor? Tu dolor, el dolor de Ronald, una recomendación para las personas desde tu ejemplo. Puede ser el dolor emocional, el dolor físico, el dolor en general, como lo quieras enfocar en este momento. Exacto, no hablemos actualmente de cómo estoy manejando este dolor, porque... No, ya sabemos que no lo estás manejando muy bien todavía. No lo estoy manejando muy bien del todo. Y bueno, ya encontraré las herramientas en contacto contigo y con compañeros, con amigos, con personas que están viviendo allá en Venezuela, amigos que también tengo en La Guaira. Encontraré también las herramientas para aliviar mi dolor sin compararlo, ¿sabes? Porque claro, a mí me llamó la atención algo que tú mencionaste en el podcast anterior, que tenemos también que aceptar nuestro dolor, validar nuestro dolor. totalmente. Es lo que te iba a decir justo ahorita. De esa manera podemos transitar ese camino de nuestra autopercepción de dolor para realmente sanarlo, porque si lo obviamos es un problema que a Que va largo creciendo plazo, a futuro, claro. a largo plazo nos va a volver a tocar la puerta, nos va a volver a levantar la mano. Entonces, bueno, actualmente no sé cómo canalizar el dolor que estamos viviendo como venezolanos, pero yo siento que hago algunas cosas. Yo por lo menos en otros episodios de sufrimiento, de dolor que he tenido a lo largo de mi vida, me ha ayudado mucho a hablar, la verdad. Siento que soy una persona que quiere explicar y describir cómo se siente. Y escribir también. Feedback. Tú escribes. Ronald es un escritor increíble. Yo creo que he tenido muchas alternativas para intentar sanar mi propio dolor. Una de ellas es hablando de mi dolor con las personas que tengan mucha confianza, sea amigo o familiar íntimo, describiendo cómo me siento y qué me hizo sentir ese dolor, o sea, identificarlo por completo. ¿Qué, quién, cómo, cuándo? Las preguntas básicas del observador o las preguntas básicas de la resolución de un problema, ¿sabes? Y eso me ha ayudado a por lo menos identificarlo. Ya luego como terapia o como ayuda, he escrito, de hecho mis mejores escritos, parece mentira, nacen del sufrimiento y del dolor. Y creo que tú lo reconoces porque cuando te los envío, tú me dices: Ronald, ¿qué te pasa? ¿De dónde vienes? Vienes de guardia. Exacto, ¿qué te está pasando? ¿Qué te está sucediendo? Y de hecho, uno de mis estímulos, por así decirlo, para escribir y para inspirarme son las posguardias, porque precisamente me cargo del dolor ajeno, empatizo con el dolor ajeno, y esas historias de sufrimiento muchas veces me generan ese deseo de poder explorarlas por medio de la escritura y definirlas, describirlas. También algo que me funciona muchísimo: caminar. Caminar me ayuda muchísimo a aliviar el dolor, la tristeza o la culpa o el sufrimiento o todos esos concomitantes del dolor emocional o psicológico. Caminar sin un destino, ¿sabes? O sea, emprender tu rumbo, por lo menos acá que tenemos un pueblo, busco el ayuntamiento, luego voy que sea al Mercadona, o luego voy a otro parque que tenemos cerca, que hay como una especie de bosque, que hay una especie de plaza. O sea, caminar a mí me ayuda mucho. La actividad física siento que me ha ayudado, pero soy muy... no la tengo como una disciplina. Entonces siento que personalmente me ha ayudado a hacer deporte, pero si no lo hace de forma disciplinada, no vas a tener beneficios a largo plazo del ejercicio. Exactamente. No, y no ves los resultados reales, pues. Correcto, no veo los resultados reales. En ese episodio, por así decirlo, bueno, mira, entrené 3 días esta semana, me siento
que me sube el ánimo, me siento más feliz, me siento con más energía, emprendo mi día con mayor actitud, pero yo creo que por no hacerlo recurrente no veo el beneficio a largo plazo. Pero básicamente caminar, hablar con las personas, hablar, yo siento que es muy importante. No ahogarte en el sufrimiento, no callarte, vencer el ego en el sentido de no creer que porque tu historia de dolor sea tuya, tengas que sufrírtela solo. Yo creo que eso es un error. Que cuando buscamos sufrirnos en la soledad de que esto me va a hacer más fuerte y nadie contra mí, Dios, tú no me das una carga que yo no pueda superar. Está muy bien que tengas una actitud de dolor y de autopercepción y de autoestima para creer que eres capaz de superarlo, pero si no lo hablamos, si no lo definimos, si no lo describimos, tú mismo ni siquiera vas por medio de ese feedback a darte cuenta de los detalles que estás pasando por desapercibir, y son en realidad los puntos que no te van a permitir sanar, son los puntos que te van a permitir recurrir. Acabas de dar justo en como que la recomendación más importante del día de hoy: hablar. No tienes que poder solo con todo. O sea, creo que de toda nuestra conversación, que ha sido maravillosa, es la recomendación más precisa y sobre todo para este momento, a donde muchísimas personas necesitan hablar. Como decíamos, no solo los afectados directos, sino todos. O sea, todos necesitamos desahogarnos, entender que no somos los únicos que estamos atravesando una situación, bien sea lo que está viviendo en este momento Venezuela o cualquier situación personal que tengamos. Hablar es el inicio de sanar, es el inicio de cortar el dolor. Me encanta que lo hayas sacado acá en este momento, porque de ahí parte tu recuperación, mi recuperación y la recuperación de todos. Por eso la psicoterapia es tan importante, porque es que en ese feedback tú descubres cosas. Muchas veces no es lo que te dice el terapeuta, es lo que tú mismo dices, pero que necesitabas hablarlo para escucharlo. ¿Ok? Aquí, como recomendación a este dolor que estás atravesando y que obviamente no lo estás manejando de la mejor manera porque está ya repercutiendo en tu salud, creo que debes alinearte con la actividad física. Como decía en el podcast anterior, para mí y mi recomendación siempre como terapeuta es cuerpo, alma, espíritu. Debemos cuidar el cuerpo no solo desde la parte médica, de que tus chequeos y tus valores de sangre estén bien, sino cuidarlo con la alimentación y con el deporte. La actividad física va a liberar en ti, como tú mismo lo has experimentado, hormonas positivas que te van a hacer sentir bien, que te van a ayudar a regular todo tu sistema. Y ahorita, a donde tienes tantas emociones atrapadas, a donde el dolor se instaló por un evento traumático, necesitas liberarlo. Y una de las formas de liberarlo es la que estamos haciendo en este momento, y acompáñalo con actividad física. Por lo menos 30 minutos de caminata diaria, pero que sean enfocados a eso. Porque mucha gente me dice, no, pero es que yo limpio. Y limpiando no es que yo barro de aquí hasta allá y ya yo hice mi actividad física. No. Tu mente tiene que estar concentrada en que lo que vas a hacer en esa caminata es para tu cuerpo. Es una actividad para eso, física. Sí, bueno, y luego ya para otro podcast podemos hablar de los beneficios de levantar pesas, de cómo debemos cuidar nuestra masa muscular y todo esto, que ya es un tema muchísimo más largo, pero que tienes que, como mi recomendación de hoy, es activa tu parte física. La actividad física, actívala para que te ayude también con tu sistema inmunológico, que se vio deprimido en este momento por el evento que vivimos y que, pues nada, tú somatizaste inmediatamente. Pues a reforzarlo con comida. Aparte que me mencionaste que todo está mal, comiendo mal, durmiendo mal, actividad física mal. Este doctor tiene que reestructurar todo esto. Claro, no te digo que tengan los mejores hábitos del mundo y que soy el hombre más disciplinado, tengo muchísimas cosas que mejorar, pero es increíble como desde estos 12 días de ese evento catastrófico, es como que si todas esas esferas estuviesen en su peor momento, por así decirlo, ¿sabes? En su peor momento, y hace que te reinicie, porque es lo que tú me estás diciendo, fíjate, o sea, no veas esto de algo aislado, ese dolor te está enfermando, ya lo está enfermando. Claro. Y hay que actuar porque de alguna forma tenemos que volver a recurrir en esa premisa. Disculpa a veces que sea repetitivo, yo siento que
que más bien repetir las cosas hace que No, enfaticemos en claro. lo realmente importante, y es ese vivir y servir. Hay algo que a mí me llama la atención, a veces suena fuerte, cuando nosotros hablamos que la mejor forma de honrar a los muertos y a nuestros antepasados es vivir. Parece mentira, o sea, parece simple, parece muy básico, pero la oposición de la muerte es la vida, la contrariedad de la muerte es la vida, la contraposición de no existir es existir. Y entonces, como ya tenemos esa bendición, porque al final la vida, el despertar día a día y ese principio de fe que tú has mencionado, ese principio de fe de saber que vamos a estar vivos mañana, se convierte en una bendición. Poder respirar, poder caminar, poder preparar el desayuno. Y entonces lo que hay que hacer es no desperdiciarnos en vida. No desperdiciarnos en vida, sino que si somos nosotros los que estamos ahora honrando y conmemorando esas muertes y esas pérdidas, lo mejor que podemos hacer es no desperdiciarnos como seres humanos si estamos vivos ahora. Y efectivamente, una vez que ya no hacemos consciente que estamos vivos, luego el segundo paso sería nuestra acción, nuestro propósito, que es servir. Porque sirviendo al colectivo es que podemos realmente sanar de este episodio doloroso que nos va a perseguir durante muchos meses, durante todo el año, y hay muchas personas incluso que ahora mismo no estoy hablando con la mayor fuerza de esperanza, pero hay algunas personas que son irrecuperables. Sí, lamentablemente sí hay historias que son irrecuperables. Hay cosas que ni porque pase la vida entera van a poder volver a ser como eran, lamentablemente. Es allí a donde nuestro espíritu de servicio se debe activar. Debemos pedirle a Dios muchísimo discernimiento y muchísima sabiduría para saber cómo guiar a esas personas, cómo ayudarlas a que consigan un propósito del por qué siguen aquí, del por qué atravesaron todo esto. Porque yo soy fiel creyente de que todo tiene un porqué o un para qué. Pero no es fácil para la persona que atravesó ese nivel de tragedia aceptarlo y reconocerlo. Entonces creo que ahorita en la oración debemos pedir muchísima sabiduría y discernimiento para eso, para cómo hacerle ver a una persona el nuevo propósito que tiene en esta vida. Una persona que consideraba, por ejemplo, que su propósito era llevar a su familia adelante y que hoy no tenga esa familia. Tiene que reconstruir todo un sentido de vida. Y creo que allí es donde debemos estar como soldados firmes, ayudándolos a conseguir ese propósito, a reconstruir ese sentido. Y como dices tú, a honrar la vida. Si estamos vivos es por un motivo y debemos honrarlo, debemos vivirlo. Debemos reconfigurarnos las veces que sean necesarias, las veces que la vida nos lo permita, pero siempre de pie. Reconociendo cuando nos caemos, bueno, nos podemos quedar un ratico ahí acurrucados llorando, pero pararnos, pues. Entonces, conclusiones de este espectacular podcast: hablar, muy importante, escuchar, no permitir que el dolor crónico se vuelva tragedia, importantísimo. Muy importante. Permitir que no se pueda volver tragedia, porque ya luego la tragedia puede ser tarde para actuar. Reorganizar el orden de la atención, a donde prioricemos por mucho la atención psicológica. Muy importante, no saturar la polifarmacia sin antes no haber trabajado la esfera psicológica. Totalmente. Y mental. Eso me parece muy importante. Yo, por ejemplo, pude haber sido en varios episodios de mi vida usuario de benzodiazepinas como ansiolíticos desde Venezuela. Ni siquiera es aquí como fuera de Venezuela, con toda esa trastornos de adaptación que pude haber tenido en el nuevo resignificado que estaba teniendo en mi vida, sino incluso desde Venezuela ya una que otra vez pude haber utilizado una benzodiazepina como barrera ansiolítica. Pero una de mis recomendaciones para atravesar el dolor es no automedicarse, no medicarnos con antidepresivos, no medicarnos con psicotrópicos, no medicarnos con ansiolíticos, porque estos nos van a dar una calma muy momentánea. Si tú no trabajas realmente ese problema fondo,
esa configuración de esos neurotransmisores está siendo sintética, está siendo irreal. En cualquier momento que satures los receptores, en cualquier momento que llegas a las dosis máximas o en cualquier momento que empieces a experimentar las reacciones adversas de estos medicamentos, no vas a encontrar realmente una cura. Entonces yo creo que eso es importante mencionarlo en la... Yo siempre le pongo como ejemplo a mis pacientes que este tipo de ansiolíticos o antidepresivos, no es que no funcionen, porque por supuesto que funcionan, pero que si no van de la mano con la psicoterapia, es como poner una cortina a un desastre. O sea, atrás sigue el desastre, tú puedes taparlo, pero apenas ruedes un poquitico la cortina, el desastre está. Me atrevo a decir que el desastre puede seguir creciendo, porque cuando tú no atiendes algo, dejas que el tiempo pase, puede empeorar. Entonces, ¿qué hacemos con tapar? Y cuando medio abramos un poquitico, entra un rayito de luz para allá atrás, veamos el desastre, no hicimos nada. Totalmente, y que hablamos precisamente de eso, cuando nos dimos cuenta de que la mayoría de los colegas o la medicina actual está siendo más integrativa, es que tú no puedes simplemente en esos 8 o 10 minutos con el paciente, bueno, mira, tristeza, irritabilidad, la habilidad emocional, llanto, no puede trabajar en casa, listo, depresión, sertralina, paroxetina, duloxetina y listo, ya, a tu casa. Y es muy común, lamentablemente es muy común que eso sea lo que pasa. A mí, los pacientes que fue previamente a una emergencia o que fue previamente a un internista, pero que realmente no tenía una patología, sino que era algo emocional, llegan aquí medicados. Y nunca, lamentablemente, casi nunca son referidos a un psicólogo. Tal vez son referidos a un psiquiatra, pero a un psicólogo nunca. Que un médico de mis pacientes de primera mano no es que vienen referidos. Vienen porque, bueno, por sus propios medios, pero no es como tomado en cuenta. Pues con no, mira, la centralina ya con esto todo va a estar bien. Y no va a estar todo bien. Tiene sus indicaciones, pero primero tú tienes que revisar ese hilo conductor de sus... Tú tienes que revisar esos síntomas de dolor. Y era lo que habíamos hablado, el espectro del ser humano que involucra no solamente los síntomas y su motivo de consulta, sino todas las demás esferas, cómo realmente están. Exactamente. Y crear una alternativa a cada esfera. Entonces, bueno, yo creo que hemos concluido cosas bastante positivas en el podcast. Te vuelvo a pedir, por favor, que le tienes que dar más sesiones al dolor, porque el dolor es un tema muy profundo. Yo, de hecho, había traído muchas cosas de las que quería hablar, pero yo creo que tendrán que ser en otro momento. Porque yo tenía 2 hojitas con información que quería mencionar, no leí ni una sola, pero entonces quedemos para un segundo podcast, porque es que realmente el dolor es demasiado amplio. Muy amplio, tiene muchas caras, hay muchas formas de interpretarlo y hay muchas formas de manejarlo. Creo que ahorita hicimos como que un buen preámbulo de lo que es el dolor. Tocamos temas muy importantes, tocamos temas actuales y reales con respecto a la situación que está atravesando nuestro país y que, bueno, es como el punto del dolor que estamos sintiendo ahorita como nación. Pero no, seguimos abiertos a un nuevo podcast con muchísima más información sobre el dolor. Me encantó verte, me encantó tenerte aquí. Considero que eres un doctor increíble. Sé que mezclas todo lo que es la parte psicológica con la parte de la medicina y con la parte espiritual. Me encantaría que hicieras un escrito y poder compartirlo en nuestra página de Vitalmente, porque escribes muy, muy bien y te admiro muchísimo. Desde aquí estoy segura que lo que estás sintiendo y que lo que estás atravesando es por la impotencia de no poder estar de mano a mano con los doctores de La Guaira, pero quiero que sepas que desde donde estás sirves muchísimo, que siempre has sido un servidor y un guerrero de Dios, y que no lo pongas en duda nunca, que si en este momento no estás sirviendo en La Guaira es porque necesitas curar a muchas personas en España y por eso Dios te tiene allá. Así que no lo dudes ni un instante. Haz tus ejercicios, come mejor y bueno, prepárate para nuestro nuevo podcast porque viene otro. Gracias Daniela por la invitación y gracias por permitirme una de las conclusiones, hablar. Yo creo que me siento mucho más aliviado de ese estrés que sientes a nivel de la espalda y sí, tenemos que seguir hablando, tenemos que seguir viviendo, tenemos que seguir sirviendo y tenemos que seguir buscando las soluciones a estos
a todos estos problemas de salud mental que cada vez están más en auge y que siempre han existido, pero que simplemente se han ignorado y que pueden ser pilares fundamentales para el manejo integral de los seres humanos. Sí, estoy de acuerdo contigo. Y yo contigo. Gracias, Ronald, que estés muy bien, yo también te amo, Dios te bendiga y gracias por formar parte de Vitalmente. Por WhatsApp, yo necesito todavía muchas cosas que tratar contigo. No, siga, vamos a hacer una sesión ahorita personal para tratar esto, para tratar este dolor. Y bueno, continuar todos sobrellevando este dolor y este luto colectivo que nos embarga por la situación actual de nuestro país. Es así. Un abrazo para ti, un abrazo para todos los venezolanos que están fuera y que comparten el sentimiento de impotencia que tú tienes. Un abrazo para todos los guerreros que están en La Guaira. Un abrazo para todos quienes están desde sus casas haciendo lo que pueden. Un abrazo en general para toda nuestra hermosa Venezuela que sé que se va a levantar en el nombre de Jesús. Amén.